¿Y por qué digo que mienten? Porque la izquierda radical no tiene los votos en el Congreso para meter el mamarracho o para hacer otro proceso. No los tiene. Lo dijimos también 1000 veces. Una refundación requiere de un orden institucional, me atrevo a decir que opuesto al que tenemos. Pero, ¿puede hacerlo ahora? ¿Está en condiciones de insistir en el corto plazo en su agenda constitucional? No. Y lo digo firmemente, no. ¿Es esta una buena oportunidad para ellos para un cambio constitucional en caso de que el texto se rechace? Y repito, no. Y me atrevo a decir dos cosas. No les conviene, pero sobre todo, no pueden. Pero ellos insistieron en esta mentira. La única manera real de cerrar este capítulo es votando a favor. Este 17 de diciembre tenemos la única oportunidad para cerrar este largo proceso. Este 17 de diciembre yo voto a favor. ¿Qué dijeron? Única manera real de cerrar, única oportunidad de cerrar. Falso. ¿Qué cosa más fácil había para la izquierda, por ejemplo, que discutir la legitimidad por la falta de plebiscito de entrada o por la intervención del Congreso en este proceso? Pero insistieron en eso de cerrar por una razón muy sencilla. Si tanto el a favor como el en contra terminaban con esto y volvían las cosas a una cierta normalidad, ¿qué razón había para aprobar y empezar un periodo de discusiones parlamentarias e implementación de un texto nuevo, consolidación de jurisprudencia, aumento de tamaño del Estado? Ninguna. De hecho, de esos 44% que marcó a favor, ¿cuántos habrían preferido el en contra si hubieran sabido que estas serían las declaraciones del día de la elección? El gobierno. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. El presidente del PC, Jadwe Bodanovich. En este periodo no hay ninguna posibilidad, en este periodo político, de reabrir e iniciar un tercer proceso o cuarto proceso constitucional. Nadie podría entender que iniciáramos un proceso hoy día, sobre todo viendo el agotamiento electoral que hay. Nuestros votos, los de todos los aquí presentes en el Congreso, no estarán disponibles para un tercer proceso constituyente tal como lo sostuvimos anteriormente. No hay tiempo ni ánimo para otro proceso constituyente. Los partidos de derecha no reconocerán, sin embargo, que tuvimos razón. No lo han hecho ni lo harán. Tampoco pedirán disculpas, aunque haya quedado demostrado que dijimos la verdad y ellos mintieron. Algunos dirán, algunos dicen que esto puede cambiar, que con un Congreso de extrema izquierda o con ánimo subversivo, etc. Lo que no dicen es que cuando hay ese ánimo, no hay texto que valga. Sabían que debían usar el hastío y el miedo a su favor, porque esas eran en realidad las emociones predominantes en relación al proceso. Y lo hicieron sin escrúpulos. Si gana el en contra, no se cierra el proceso constitucional. Seguirá la incertidumbre, seguirá la postergación de las urgencias sociales. Solo aprobando este proyecto se cierra el proceso constitucional. Exacerbaron el miedo para que nos pronunciáramos a favor de un proceso iniciado por ellos o que ellos vieron con una frivolidad impresionante como un acto de campaña. Lo mismo con la derecha piñerista. Iniciaron una verdadera campaña del terror. Pero estos mismos señores que trataron de asustarnos fueron los que nos expusieron temerariamente y gratuitamente a peligros gravísimos. Primero, a la entrega de la Constitución el 2019 con la firma del Acuerdo por la Paz, acuerdo que no trajo la paz y que fue quizá el acto político más irresponsable de los últimos 30 años. Pero ahí estuvieron, llamando a aprobar, pese a que el contexto de rechazo que había hacia el gobierno de Piñera anticipaba y hacía bien previsibles malos resultados para la derecha en la elección de constituyente. Después, incorporaron libremente a ese proceso 17 escaños reservados para activistas políticos del indigenismo. Y eso, por supuesto, tampoco lo advirtieron como un riesgo. Ustedes, señores de Chile Vamos, siendo 3, se sentaron a negociar con comunistas un segundo proceso, a pesar de que no era lo que querían los electores. Pero más grave todavía, definieron los bordes y, por tanto, los trazos esenciales de nuestra institucionalidad con 5 personas. 5 personas que habían estado por aprobar un texto refundacional. Temeridad máxima. En otras palabras,
cuando necesitaban salir airosos de un proceso que en realidad los evaluaría a ustedes, más que a la izquierda, se transformaron en profetas de calamidades. Pero fueron ustedes, insisto, los que libre y activamente llevaron a nuestro país al borde de un precipicio, porque actuaron siempre sobre la base de que les iría bien. Pero no, para tener éxito hay que pensar exactamente a la inversa, hay que ponerse en los peores escenarios. Entonces, cuando la amenaza de un tercer proceso no les alcanzó, aumentaron la apuesta. Entonces, el a favor era la fórmula mágica contra el octubrismo. O sea, de pronto ellos se presentaron como meros observadores, casi víctimas de lo ocurrido en 2019, pese a que ellos hicieron la entrega a la Constitución. Ellos definieron los bordes. Ellos modificaron el quórum. Ellos negociaron un nuevo proceso después del rechazo. Ellos, libremente. No ellos con octubristas apuntando a su cabeza con un arma. Entonces, nuevo proceso, reformas constitucionales, leyes orgánicas constitucionales. Nada de eso era posible hoy sin ellos. Nada de eso hubiera ocurrido en Chile en los últimos años sin ellos. Absurda y mentirosa la promesa que hicieron de acabar con el octubrismo. Que estuvo a punto de colapsar con la violencia y la destrucción del 18 de octubre y que juntos podemos derrotar este próximo 17 de diciembre. En serio, quisieron hacernos creer que aquellos que quemaron iglesias y estaciones de metro, que saquearon toda clase de comercio, que hicieron de nuestro país un espacio de máxima violencia, que destruyeron semáforos, que picaron adoquines para lanzar a carabineros, que intentaron quemar a varios de ellos con bombas Molotov, iban a desaparecer por la aprobación de un texto constitucional. ¿Qué clase de insulto a la inteligencia del votante fue este? El miedo, compatriotas, es un mecanismo de defensa necesario para la sobrevivencia de un organismo, pero puede ser autodestructivo cuando se activa en contextos o de forma inoportuna. Hoy podríamos estar abriendo un tercer proceso ahora de implementación de una constitución nueva, solo porque los partidos políticos que generalmente votamos y las personas en que solemos confiar activaron el miedo en nosotros, un miedo injustificado para salir airosos ellos de una situación. Si más personas les hubieran creído, estaríamos en eso. Nadie puede, quiero insistir, ofrecer certezas, dar garantías absolutas para el largo plazo. Nadie, ni quienes votamos en contra, ni quienes estuvieron por el a favor. La muerte es el único hecho cierto y definitivo que es posible garantizar en un 100%. Y uno debería desconfiar de gente que promete cosas absurdas, como que con una constitución poco menos que desaparece la izquierda, o la cosa constitucional no se toca en 50 años, etc. Y deberíamos preguntarnos cómo fue que tantas personas inteligentes, formadas, sensatas y que actuaban de buena fe operaron desde la lógica del pensamiento mágico. Aún así, en el mediano plazo, el tema constitucional está cerrado y es absolutamente inviable un tercer proceso sin los votos de la derecha. Y si la derecha da sus votos, incluso si la derecha llegara a dar sus votos para una locura, sigue siendo una soberana idiotez cambiar un texto bueno por uno malo, porque los políticos que tenemos no son de fiar. El en contra en diciembre demostrará lo que ya sabemos. El problema nunca fue la Constitución, el problema son los políticos. Por otra parte, nosotros fuimos claros en asegurar exactamente lo contrario. El en contra era una mejor opción de cierre porque ratificaba la negativa de los chilenos a la idea de una nueva constitución y a su vez legitimaba el texto vigente. Porque el rechazo a un proceso de izquierda y el en contra a uno de derecha confirma irrefutablemente que la constitución actual sigue vigente. En contra de los que nos metieron en esto sin preguntar. En contra y se acaba. Y eso fue lo que reconoció Macaya, impulsor del acuerdo, e indirectamente también Boric. Una mayoría de los chilenos y chilenas hoy día dijeron libre y soberanamente que se opone a una nueva constitución, pero tiene algo muy relevante, que se ratifica ya por segunda vez la constitución vigente. Nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de 2 propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. Para lograr el a favor, sin embargo, la propia derecha declaraba muerto el texto constitucional vigente, pero no se sintió incómoda de validarlo inmediatamente después de perder. Esta es la que nos une.
Esta es la Constitución que ha logrado aguantar todos los embistes del Partido Comunista y del Frente Amplio. Esta es la Constitución que tiene el plebiscito de 1980 a su cuesta. Hoy día ganó nuevamente la subsidiariedad. Trabajemos en eso. Lo cierto es que aquellos que dijimos esto mismo, pero con antelación, tratando de ganar y no jugando a ganador después de perder, nos vimos obligados a tolerar una campaña de desprestigio muy violenta. Votan con los comunistas, celebrarán con los comunistas, serán responsables del tercer proceso, del regreso del octubrismo. Eso sin considerar los ataques permanentes en redes sociales por parte de operadores políticos que 24/7, o sea, no gratis, estuvieron dedicados a difamar. Hablo en primera persona, pero lo sufrieron muchos. Y no somos nosotros los afectados, tenemos plataformas para defendernos. Son millones de electores. Tengan cuidado la próxima vez con alejarlos, porque estas estrategias de campaña pueden funcionar. Creo que en este caso sumaron bastantes votos, pero así como hay votos que circunstancialmente ganaron, hay otros que se perdieron quizá de manera irreversible. Si Kast se hubiera mantenido firme y coherente a su idea original, el resultado del en contra habría sido aplastante y las conclusiones más definitivas todavía. Sin embargo, muchos electores confiaron en él. Por un plato de lentejas, por una foto tonta, por el placer de un día, Chile podríamos haber acabado aprobando un texto muy malo. Lamentable cortoplacismo, incompatible con las disposiciones necesarias para gobernar. Pero en fin, el tiempo dirá cómo sigue esto. En este contexto, es indignante, por tanto, el chantaje con que los partidos políticos de derecha indujeron a sus electores a salvarlos del papelón, diciéndoles que si votaban en contra se prestaban para darle al gobierno una gran victoria. Nunca fue así. Ni los partidos de gobierno ni el gobierno celebraron el domingo. Lo primero, yo no creo que haya un triunfo de nadie hoy día. No hay nadie que esté celebrando y no hay nada que celebrar. No se trata de eso, aquí no hay que hablar en clave de triunfo. Lo digo con mucha convicción. Ni celebración, ni arrogancia. La izquierda sabía que sería patético intentar siquiera apropiarse del resultado porque es demasiado evidente su mala evaluación y un oportunismo de ese tipo se podía ver ridículo y ser contraproducente.